Hermanas y hermanos, en la fe, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos en general, los que están en los hospitales o en nuestras casas. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También vamos a encomendar el alma de nuestros difuntos. Juan Salinas, Osvaldo Silva, Delfina Hernández, Aquiles Leiva, Graciela Leiva, Luis Ernesto Rivera, Fernando Espinosa, Irma Pavés, Carlos Pavés, Alberto Pavés, Catalina Yáñez, Manuel Pavés, Juan Pavés, Florinda del Carmen Romero, Amanda Romero, Esther Romero, Sabina Romero, Patricia Romero, María Inés Lucero, Rosa Zamorano Fernández, Custodio Reyes, Luisa Molina, Benito Arriola, María Esther Lagos, Juan Ramón Arriola, Víctor Fernando Pacheco Aguirre, Carlos Germán Pérez, Marta Lucero, Germán Pérez Osorio, Marcelina Castro, María Osorio, Fidelisa del Carmen Martínez, Cristina del Carmen Bustamante, Elia Achurra García, Víctor Fernando Pacheco, Leontina Romero, Manuel Caroca, Lidia Bustamante, Juan Gómez, ánimas del purgatorio. Oremos. Dale, Señor, el descanso eterno. Hoy, Día del Señor, la liturgia nos llama a celebrar con alegría la paciencia de Dios. Es para nosotros una lección permanente que Dios que espera, un Dios que colma a sus hijos de la dulce espera y de la esperanza y nos ayuda a la conversión. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien nos preside, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar. La dicha y el amor son los regalos que nos da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En este domingo 16 del tiempo ordinario, le hemos presentado al Señor nuestras intenciones por nuestros hermanos enfermos y también por nuestros hermanos difuntos. Pero además agreguemos algo que afecta profundamente el alma de Chile, que el Señor nos libere de la pandemia de la violencia que nos divide. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra del Señor. Dios cuida de todo, su fuerza es principio de justicia, es paciente con el pecador y le da oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hacen indulgente con todos. Tú muestras una fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y no gobiernas con gran indulgencia, porque no solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y e indulgente. indulgente. Todas las naciones que han creado vendrán
vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Pablo nos recuerda que no sabemos orar, pero el Espíritu nos acompaña para pedir lo que realmente nos conviene. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. El que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Jesús nos da lecciones de tolerancia y paciencia. Él, que lee los corazones, es lento a los juicios peyorativos, confía en la conversión y se reserva el juicio para el final. Hermano, lo invito a ponerse de pie para proclamar nuestro santo evangelio. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones le replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa.
Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos a los que hicieron el mal y los arrancará en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Bueno, en este domingo la liturgia de la palabra nos habla de la infinita misericordia y de la indulgencia y paciencia de Dios para con nosotros. A mí me ha sorprendido en estos años de ministerio sacerdotal, que ya van a ser 27, un elemento común en mucha gente que se acerca a conversar, por lo menos conmigo, ¿no? Y es que hay una imagen de un Dios que es muy castigador, un miedo muy entrañable, un miedo muy profundo, una culpa enfermiza y una parálisis de la vida espiritual por miedo. Y quizás por esa razón muchos que tienen que ver con psicología, con otras ciencias, nos acusan a nosotros de ser una religión basada en el miedo, lo cual es totalmente absurdo porque no es así. Ustedes ven hoy día, escucharon la primera lectura, ¿no?, ya del Antiguo Testamento, cómo Dios tiene una paciencia y una indulgencia infinita para con nosotros. Quizás por las formas culturales y folclóricas de cada país en relación con la paternidad, porque hemos tenido en distintas culturas, sobre todo en América Latina, ¿no?, una paternidad muy marcada, un machismo muy fuerte y un autoritarismo que ha traspasado no solamente la familia, sino que ha llegado también a las instituciones políticas y también religiosas. Y eso ha deformado la imagen de Dios. Yo recuerdo una vez cuando yo era profesor y estaba haciendo clases en un segundo básico y le decía a los niños, porque estábamos tratando el tema de la familia, que dibujaran su grupo familiar para ubicarlos, ¿no?, para ver en qué posición colocaban a uno y al otro. Y hubo un niño que me dejó marcado para el resto de la vida porque yo le decía a él que lo dibujara y me decía, tío, es que yo no sé dibujarlo. Bueno, pero por último, un mamarracho, pero trata de dibujar algo. Fue varias veces hasta mi puesto con la misma excusa, que él no podía dibujarlo porque no sabía cómo hacerlo. Y al final me dice él espontáneamente, ¿sabe, tío, lo que pasa? Es que a mí no me quiere mi papá. La verdad es que a mí me conmovió profundamente porque recién logré entender el gran drama que había en ese niño. Yo le estaba hablando de un Dios Padre que ama, que es providente, un Dios Padre que nos cuida, que nos protege, que nos da la vida, pero él tenía un padre que sentía que no lo amaba, que no tenía ninguna de las características del padre del que yo le hablaba. Sin duda que tenemos una responsabilidad cultural en el mensaje del Evangelio, que también está traspasado por eso. Hoy día creo que la predicación del Evangelio en ese sentido es mucho más pura porque estamos hablando del Dios que nos viene a revelar Jesucristo, y el Dios que nos viene a revelar Jesucristo es un Dios de amor, un Dios Padre, providente, misericordioso, infinitamente paciente. Y eso es fácil de comprender
porque si Dios ha permitido que yo nazca, no es para que yo me condene, la misma palabra de Dios lo confirma, ¿no? Cuando dice que envió a su propio Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y Jesús también lo confirma cuando Él dice que todos los que le han sido reservados no están para condenarse, sino para salvarse. Él no viene a condenar a nadie. Entonces quizás hemos tenido, como iglesia a lo mejor, como cultura occidental, quizás una muy mala predicación del Evangelio. Dios es amor. Y donde hay amor, ahí está Dios. Primera carta de San Juan en el capítulo 4. Si uno no comprende esta experiencia de amor que nos muestra el Evangelio, quizás es porque está dañado también por sus propias experiencias personales, psicológicas, afectivas, de cualquier índole, ¿no? En donde ha habido quizás mucha violencia en mi vida. Puede ser la violencia de la mamá, del papá o del que representó esa autoridad, o simplemente el maltrato, el abuso de poder, etcétera, que nos han hecho virtuar esta imagen de Dios que es misericordioso y providente. Entonces el Señor, que sabe de esta realidad humana, bueno, permite que las cosas se sigan dando así porque Él Él respeta nuestra libertad y no quiere intervenir para que no parezcamos nosotros títeres de Él, sino que Él deja que usemos nuestra libertad y que vayamos descubriendo lentamente, ¿no es cierto?, esta experiencia del amor misericordioso de Dios. En lo personal, yo puedo decirle que desde que yo descubrí esa experiencia del amor de Dios, a mí me cambió la visión de las cosas, de la relación de las personas, en mi propia vida personal, las propias heridas, los propios pecados que todos cometemos, ¿no es cierto?, que sin duda Dios tiene esa paciencia infinita que nosotros no tenemos y que deberíamos pedir todos los días para con nosotros, porque Él no quiere nuestra condenación y Él sabe que somos de barro, que somos frágiles, que somos débiles, que nos equivocamos, que vamos a volver a caer muchas veces en el mismo pecado, como dice San Pablo, ¿no? Este aguijón que me molesta, que me clava, que me duele. Bueno, quizás el Señor a veces va a dejar en nosotros heridas o aguijones, llamémosle, que nos van a doler precisamente para que miremos que somos frágiles. Porque la tentación de creernos mejores está permanentemente en todas partes, y sobre todo en la iglesia, ¿no? En donde algunos se creen más santos que otros. Recuerden que detrás de un gran santo también ha habido un gran pecador, una experiencia de pecado, y que ha sabido luchar, y que ha vivido lo ordinario de la vida de manera extraordinaria, y a eso estamos llamados. Llegará el momento del juicio en el que Dios sabrá justamente reconocer, quizás, esa pequeña espiga que tiene a lo mejor un grano de trigo solamente y además apestado, pero no lo va a desechar porque es trigo. Pero también está la cizaña, ¿no?, que simplemente se metió en la siembra para causar daño y confusión. Nosotros hemos sido testigos durante estos días que han pasado, esta semana que está terminando, de todos los hechos de violencia que han afectado a nuestro país. Y uno dice, ¿de dónde sale esa violencia? ¿De dónde viene? Bueno, el Evangelio es claro, ¿no? Algún enemigo la sembró. ¿Y qué es lo que busca esa violencia? ¿Que el trigo siga creciendo? Sin duda que lo que busca es confundir para destruir la cosecha. Lamentablemente vemos que tampoco las autoridades que hemos elegido, hay algunos que salieron por chiripazo nomás como elegidos, ¿no?, porque por esos famosos acuerdos políticos en los que nosotros no tenemos ninguna participación, que son unos verdaderos payasos en el Parlamento, y que yo no sé cuál es el aporte que hacen ahí después de tantos millones que ganan, ¿no? Que debería ser gente seria, que reflexiona, que piensa, que habla, que dialoga, y vemos que la cosa está totalmente polarizada, y que unos están en contra de otros, otros a favor de otros, y están completamente divididos, generando una división más grande en el mismo pueblo, que nos lleva a lamentarnos del dolor y de la tragedia que no se prevé. Yo me quedo con la pregunta sobre ese tema, después de la aprobación del 10%, me parece bien porque resulta que nosotros ahorramos nuestros propios recursos. El Estado no pone ni un peso para nuestra jubilación y es muy indigno, muy injusto, que hablo por los profesores porque son del gremio, ¿no?, que un profesor que ha terminado ganando $1,5 millones de pesos termine con una pensión de 200.000 pesos y el Estado ni siquiera
se digna a decir vamos a hacer una subvención para que este pobre profesor que le dio la vida a Chile educando tenga una pensión un poco más digna? El Estado no invierte ni un solo peso en nosotros, habiendo pagado impuestos, habiendo pagado contribuciones, etcétera, etcétera. Quizás por ahí podría ir la solución. Pero los políticos están preocupados del momento, están preocupados de ganar votos y adeptos aprovechándose de esta tragedia que afecta al país. Yo no lo he visto tan preocupados ni tan peleadores pensando en qué va a pasar en poquitos meses más cuando esta pandemia pase con los 2,5 millones de chilenos que van a salir a buscar trabajo. ¿Estarán preocupados? ¿Ya tendrán listo el proyecto para ver cómo van a absorber la mano de obra, la inversión y todo lo demás? ¿O van a pretender que nos sigamos encalillando como indefinidamente y lleguemos al fondo y la inflación se nos dispare como ya ha pasado en otras regiones y aquí mismo en Chile hace unas décadas atrás? Perdonen que me meta en ese plano, pero es inevitable, porque hoy día como están las cosas, ¿no es cierto?, hay mucha confusión y la gente lamentablemente por una necesidad grande, inmediata, a veces no razona, no se piensa. Yo pienso, por ejemplo, ¿qué va a pasar si jubilamos y vamos a seguir ganando una miseria? Habrá que transformar el sistema entonces, pero lo van a nacionalizar y al nacionalizarlo, ¿qué va a pasar con mis fondos, mis ahorros? Yo los pierdo completamente, por si ustedes no sabían. ¿Los van a expropiar? No lo van a hacer, porque al expropiarlo el Estado me tiene que indemnizar y ustedes entenderán que el Estado no nos va a indemnizar. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Bueno, busquen formas, para eso les pagamos, para que piensen, para que busquen soluciones reales, que vayan más allá de la ideología política que impera en el partido que ellos integren, porque ni siquiera son fieles a los principios de sus propios partidos. ¿Para qué vamos a decir de los que se llaman cristianos, no? Son los más traicioneros en el ámbito de los principios y de la ética. Entonces pidámosle al Señor en medio de esta confusión, en medio de esta siembra de trigo, en donde ha crecido la cizaña con mucha fuerza, que nos ayude a tener esa paciencia también para esperar cómo Él lo resuelve, porque el Señor nos sorprende, ¿no? Yo recuerdo que hace poco tiempo atrás decían que este año iba a ser un año de sequía muy grande y por lo tanto íbamos a seguir con un año seco, con todas las consecuencias que eso trae. Pero la naturaleza, que es justamente obra de Dios, por su mano bendita, por la oración de muchos, ¿no?, hizo que las cosas cambiaran y tenemos un invierno tremendamente lluvioso. Como la pequeña nube que recordamos justamente el día de la Virgen del Carmen, que aparece por allá en el mar después de años de sequía de Israel y que la inunda, ¿no?, de lluvia y hace que la sequedad del desierto de fruto. Bueno, que ojalá la Virgen Santísima, a quien amamos tanto, ella interceda y es esa pequeña nube que levanta la tormenta, que riegue este país que está seco y estéril y que está dando solamente espinas y piedras. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea, por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Roguemos al Señor. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Roguemos al Señor. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias
y por los que ayudan a los pobres. Roguemos al Señor. Por la salud de nuestros hermanos enfermos que nos han pedido que intercedamos por ellos. Ofrecemos esta Eucaristía por el restablecimiento de su salud y también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos que hoy día encomendamos. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno presente al Señor sus propias intenciones. Roguemos al Señor. Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que la palabra del Evangelio, semilla sembrada y levadura escondida en la Iglesia, fructifique en nosotros y se refuerce nuestra esperanza en ver nacer una humanidad nueva que Cristo, con su retorno glorioso, habrá brillar como el sol, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por este pan que hoy te presentamos, bendito sea, Señor, es fruto de la tierra y del trabajo que el hombre ha recibido por tu amor. Este pan de vida será para nosotros tu cuerpo, Señor, tu cuerpo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y generosidad. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. Así está, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu unido. Que este sea hoy nuestro sacrificio que se agradable en tu presencia, Señor. Lávame, Señor, de mi culpa, que yo limpio de todos mis pecados. Que el hombre esta tarde te entregó este vino del campo, será para nosotros tu sangre, Señor, tu sangre, Señor, por este pan que hoy te presentamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como la hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo administrador Juan Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que te hemos confiado, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de los Andes, San Francisco y Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con quienes nos acompañan desde sus casas. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor hizo portentos memorables, es bondadoso y compasivo. Yo alimento a sus fieles. Para quienes nos acompañan desde su casa, se unen a este momento con esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, aquí estoy junto a vos. Amado que sos y tus circunstancias, el cuerpo de Cristo, con tu cruz en mi espalda, el cuerpo de Cristo, todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. En abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. La fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia.
en abundancia. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la paz los consagre totalmente y que todo el espíritu, alma y cuerpo de ustedes sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en la paz del Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Bien, entonces, como siempre en la semana, las misas al mediodía y la adoración del Santísimo a las 5. De martes a viernes, la misa al mediodía y la adoración al Santísimo a las 5. El día sábado al mediodía es solamente la adoración al Santísimo y en la tarde la misa a las 5. Día domingo, la misa a las 9 de la mañana aquí en el templo, a las 12 y a las 5 de la tarde. Además, la que se transmite por la radio Ritmo a las 12 del día, el día domingo, y por TVO San Vicente con su gentil auspicio a las 17 horas. Así es que tengan una muy bendecida semana. El Padre Dios ha sembrado en nosotros su palabra, que es su mismo Hijo, Cristo Jesús. Nos da así la fuerza de su Espíritu para que su palabra crezca en nosotros y la anunciemos y testimoniemos en la vida cotidiana. Tengan todos buen domingo, nos despedimos cantando. Qué difícil es llevar una vida sin tu presencia. Qué difícil